Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Prepárense para un viaje fascinante al corazón de la política educativa chilena, específicamente al mundo de los consejos escolares. Y no se preocupen, no vamos a aburrirlos con un simple resumen del Decreto 24, esto va mucho más allá. Exacto. Lo que haremos es analizar cómo este decreto, publicado en 2005, impacta la realidad de las escuelas subvencionadas en Chile. Y para ustedes, futuros magísteres en política educacional, comprender el funcionamiento de estos consejos es crucial, ya que son un actor clave en la toma de decisiones a nivel escolar. Imagínense, estamos hablando de consejos que en algunos casos pueden tener poder real de decisión sobre el presupuesto, la contratación de profesores, incluso la evaluación del director. Eso sí que es participación comunitaria. Es fascinante, ¿verdad? Pero empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estos consejos escolares? Bueno, el Decreto 24 establece que cada escuela subvencionada en Chile debe tener un consejo escolar. ¿Y para qué? Pues para dar voz a la comunidad educativa, padres, profesores, asistentes de la educación. Y por supuesto, los propios estudiantes. La idea es que la comunidad no sea solo un espectador, sino que participe activamente en la mejora de la calidad de la educación y los resultados de los estudiantes. Y aquí viene lo interesante. La composición de estos consejos es súper diversa. Según el artículo 3, tenemos al director de la escuela, un representante de la entidad sostenedora, Un profesor y un asistente de la educación elegidos por sus pares, y los presidentes del centro de padres y del centro de alumnos. Sí existe. Espera. Entidad sostenedora, para quienes no estén familiarizados con el sistema chileno. Esto puede sonar un poco raro. Básicamente se refiere a quién financia la escuela, que muchas veces son entidades privadas o religiosas. Exactamente. Y el hecho de que el consejo escolar pueda tener influencia sobre la entidad sostenedora es un aspecto clave del Decreto 24. Claro, porque imagínate que eres un padre y ves que la escuela está malgastando el dinero gracias al consejo escolar. Puedes alzar tu voz y exigir que se rindan cuentas. Es como tener un pequeño board of directors formado por la propia comunidad. Esa es una excelente analogía. Y hablando de funciones, el Decreto 24 establece 3 roles principales para los consejos escolares: informativo, consultivo y propositivo. O sea que no solo reciben información sobre la escuela, sino que también pueden opinar sobre documentos importantes, como el proyecto educativo o el plan de mejoramiento. Exacto. Y la función propositiva es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque aquí es donde el Decreto 24 les da la posibilidad de proponer cambios e iniciativas a la administración de la escuela. Y atención, porque esto puede llegar hasta tener poder de decisión en ciertas áreas. Sí. Aunque esto depende de la entidad sostenedora, que es quien define en qué materias el consejo tendrá la última palabra. Ajá. Entonces, aunque el Decreto 24 les da herramientas a los consejos escolares, también hay un juego de poder con la entidad sostenedora. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? ¿Realmente los consejos escolares utilizan este poder? ¿Y cuáles son los obstáculos que enfrentan? Esa es la gran pregunta que vamos a ir desentrañando a lo largo de esta inmersión. Pero antes de adentrarnos en casos concretos, vamos a revisar algunos ejemplos de las funciones del Consejo que se detallan en los artículos 4 y 5 del decreto. Me parece una excelente idea. Empecemos por el tema de las finanzas escolares. Perfecto, porque aquí el Decreto 24 es muy específico. Los consejos escolares reciben informes detallados sobre los ingresos y gastos de la escuela cada 4 meses. Y no solo eso, también pueden solicitar aclaraciones adicionales si lo consideran necesario. La transparencia financiera es un pilar fundamental en este sistema. Imagínense la cara del director cuando un padre del consejo le empieza a hacer preguntas incómodas sobre el uso del presupuesto. Aquí nadie se escapa del escrutinio. Es cierto. El consejo tiene un rol fiscalizador muy importante. Y otro ejemplo interesante es la participación en la contratación de profesores en las escuelas municipales. Ah, sí. Me acuerdo que el decreto dice que el consejo tiene acceso a los resultados de cada etapa del proceso de contratación. Correcto. Y esto puede ayudar a aumentar la rendición de cuentas y la equidad en la selección, ya que el consejo puede velar porque se cumplan los criterios establecidos y que no haya favoritismos. Ojo, que para alguien que viene de otro sistema educativo, esto puede parecer extraño. Pero en Chile, la contratación de profesores puede ser, digamos, influenciada por factores externos. Por eso es tan importante la supervisión del consejo. Es un punto clave. Y no podemos olvidar que el consejo también tiene la posibilidad de revisar el informe anual de desempeño del director y dar su opinión antes de que se envíe a la entidad sostenedora. Espera un segundo. O sea, que el consejo puede evaluar al propio director. Eso sí que es poder. Así es. El decreto 24 busca que la comunidad tenga un rol activo en la evaluación del liderazgo escolar. ¡Wow! Esto es mucho más interesante de lo que pensaba. Pero ahora me surge otra duda. Si la entidad sostenedora es la que define el poder del consejo, ¿no podría simplemente limitar sus funciones o incluso disolverlo?
Esa es una pregunta muy importante que abordaremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Me dejas con la intriga. Pero antes de continuar, me gustaría saber qué les parece todo esto a ustedes. ¿Qué aspectos del decreto 24 les llaman más la atención? ¿Qué dudas les surgen? Compartan sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Retomamos nuestra inmersión en el decreto 24. Y como ya hemos visto, este decreto no se limita a crear los consejos escolares, sino que establece todo un marco para su funcionamiento. Exacto. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cada consejo debe tener su propio reglamento interno. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el reglamento interno es clave para asegurar que el consejo funcione de manera ordenada y transparente. Tiene sentido. Pero ¿qué tipo de cosas se incluyen en este reglamento? El artículo 10 del decreto detalla los puntos clave. Por ejemplo, se establece el número de sesiones ordinarias que el consejo debe realizar durante el año escolar. Claro, para que no sea que se reúnan solo una vez al año. Y ya. ¿Y qué más? También define la forma en que el director debe convocar a los miembros del consejo a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. Es importante que haya un procedimiento claro para las convocatorias. Así todos pueden participar. Exactamente. Y otro punto importante es la transparencia. El reglamento debe especificar cómo se mantendrá informada a la comunidad escolar sobre los temas tratados y los acuerdos alcanzados en el consejo. Claro, porque de nada sirve que el consejo tome decisiones si la comunidad no se entera. ¿Y qué pasa con la toma de decisiones? ¿Cómo se define eso en el reglamento? Si el consejo tiene facultades resolutivas, el reglamento debe establecer la forma en que se tomarán los acuerdos. Por ejemplo, si se necesita una mayoría simple o calificada para aprobar una propuesta. Interesante. Y me imagino que también se incluye la designación de un secretario y sus funciones, ¿no? Acertaste. El secretario es una figura clave, ya que se encarga de llevar las actas de las sesiones y de otros aspectos administrativos. Es como el guardián de la memoria del consejo. Y para terminar con el reglamento, supongo que también se definen las formalidades que deben cumplirse las actas. Precisamente. Es importante que las actas reflejen fielmente las discusiones y decisiones del consejo. Todo esto nos muestra que el reglamento interno es mucho más que un simple trámite. Es una herramienta fundamental para el buen funcionamiento del consejo escolar. Sin duda. Un reglamento claro y preciso contribuye a la transparencia, la participación y la toma de decisiones informada. Y hablando de información, ¿cómo se asegura el decreto 24 que el consejo tenga acceso a toda la información necesaria para cumplir sus funciones? El artículo 10 bis introduce un elemento muy interesante. En cada sesión el director debe hacer un resumen de la situación general de la escuela. Qué buena idea. Así el consejo tiene un panorama completo antes de empezar a discutir temas específicos. Exactamente. El director debe abordar las diferentes temáticas que son relevantes para el consejo, ya sean los logros de aprendizaje, los informes de fiscalización, el estado financiero de la escuela o incluso la evaluación del propio director. Espera. El director tiene que informar sobre su propia evaluación. Eso es transparencia en su máxima expresión. Así es. El decreto 24 busca que no haya secretos entre el director y el consejo escolar. Me parece una excelente medida. ¿Y qué pasa con la información a nivel nacional? El consejo también tiene acceso a eso. Por supuesto. El director debe informar sobre cualquier resolución pública o de interés general que haya emitido el Ministerio de Educación, o sus organismos dependientes como la Agencia de Calidad de la Educación o la Superintendencia de Educación. O sea que el consejo no está aislado, sino que está conectado con el sistema educativo en su conjunto. Exactamente. Y para completar la información, el artículo 10 bis también exige que el director comparta con el consejo la información sobre la subvención estatal que recibe la escuela. Claro, porque es importante que el consejo sepa de dónde vienen los recursos. Yep. ¿Y cómo se están utilizando? Sin duda. La información es poder. Y en el caso de los consejos escolares, es la clave para que la comunidad educativa pueda ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones. Todo esto suena muy bien en teoría. Pero, ¿qué pasa si en la práctica no se cumplen las disposiciones del decreto 24? ¿Hay algún mecanismo para abordar los incumplimientos? Sí, el decreto establece un mecanismo en el artículo 11. ¿Y en qué consiste? Cualquier incumplimiento está sujeto al procedimiento descrito en el párrafo 5 de Groas del título 30 de la ley en de grada 20.529. A ver. La ley 20.529. Esa es la que establece el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y crea la Superintendencia de Educación. Exactamente. Esta ley establece un sistema de fiscalización y sanciones para asegurar el cumplimiento de las normativas educativas, incluyendo las relacionadas con los consejos escolares. Entonces, si una escuela no cumple con el decreto 24, la Superintendencia de Educación puede intervenir y aplicar sanciones.
Así es. La superintendencia juega un papel clave en garantizar que los consejos escolares funcionen de acuerdo a la ley. Es como el sheriff del sistema educativo. Buena analogía. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Realmente los consejos escolares tienen el poder que el decreto 24 les otorga? ¿O se trata solo de una fachada para dar la impresión de participación? Esa es una pregunta clave que vamos a abordar en la próxima parte de nuestra inversión. Y para ello, vamos a analizar las disposiciones transitorias del decreto 24 y cómo se implementaron los consejos escolares en las escuelas que ya existían antes de su publicación. Retomando nuestra conversación sobre el poder real de los consejos escolares. Me parece crucial analizar cómo el decreto 24 abordó la implementación de este nuevo modelo en las escuelas que ya existían antes del 2005. Es un punto importante. No podemos olvidar que muchas escuelas ya contaban con sus propios mecanismos de participación antes de la entrada en vigor del decreto. Claro, imagínate el cambio para esas comunidades. Really? Pasar de un sistema que ya conociera a uno completamente nuevo, tenían que adaptarse, ¿no? Exactamente. Y para facilitar esa transición, el decreto 24 incluyó algunas disposiciones transitorias. Disposiciones transitorias. Suena complicado. ¿Qué significa eso? Básicamente son normas especiales para regular el paso del sistema antiguo al nuevo. Por ejemplo, el artículo 1 transitorio estableció un plazo para la constitución de los consejos escolares en las escuelas que ya tenían reconocimiento oficial. ¿Y cuál era ese plazo? No me digas que les dieron años para adaptarse. No, para nada. Estas escuelas debían constituir sus consejos escolares antes del inicio del segundo semestre del año 2005. Bueno, eso es bastante rápido, menos de un año para implementar todo un nuevo sistema. Sí, fue un reto para muchas escuelas, pero el objetivo era que los consejos escolares empezaran a funcionar lo antes posible. Tiene sentido. ¿Y qué pasaba con las escuelas que ya tenían un reglamento interno antes del decreto 24? Tenían que empezar de cero. No necesariamente. El artículo 2.2 transitorio establecía que debían poner su reglamento en conocimiento del consejo escolar. Durante su primer año de funcionamiento... O sea, que el consejo podía revisarlo. Y ver si era compatible con el decreto 24. Exactamente. Se buscaba una transición ordenada y que los consejos escolares pudieran partir su labor con toda la información necesaria. Esas disposiciones transitorias demuestran que el decreto 24 no solo buscaba imponer un nuevo modelo, sino también acompañar a las escuelas en este proceso de cambio. Totalmente. Y es que la implementación de los consejos escolares no se limitaba a un simple cambio normativo, sino que implicaba una transformación en la cultura escolar, en la forma de entender la participación y la toma de decisiones. Y volviendo a la pregunta que dejamos abierta en la parte anterior, ¿realmente los consejos escolares tienen el poder que el decreto 24 les otorga? Después de todo lo que hemos analizado, ¿qué piensas tú? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta fácil. El decreto 24 les otorga herramientas importantes, pero también hay factores que pueden limitar su efectividad. Por ejemplo, la disposición de la entidad sostenedora a ceder poder, la capacidad de los miembros del consejo para ejercer sus funciones, el nivel de organización de la comunidad educativa. Exacto. Son muchos factores que influyen en la dinámica de cada consejo escolar. Por eso es difícil generalizar. Lo que sí podemos decir es que el decreto 24 representa un avance importante en la democratización de la educación chilena, al dar voz a la comunidad educativa en la toma de decisiones. Se promueve una mayor justicia y equidad en el sistema. Y también se fomenta la participación ciudadana desde la base, formando a los miembros de la comunidad en el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. Es decir, los consejos escolares no solo impactan la gestión de las escuelas, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más democrática. Sin duda. Y para finalizar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo podemos fortalecer los consejos escolares para que sean instancias realmente efectivas y transformadoras? Esa es una excelente pregunta, que nos invita a seguir investigando y analizando el funcionamiento de los consejos escolares en la práctica. Los invitamos a profundizar en este tema y a seguir explorando las posibilidades que ofrecen los consejos escolares para mejorar la calidad de la educación en Chile. Esperamos que esta inversión haya sido enriquecedora para ustedes. Nos vemos en la próxima.